Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Benvinguts, benvingudes, som a Camí a l'èxit, soc Imma Àries i avui m'acompanya una persona muy especial que viene con una familia a cuestas. Bienvenido, Ramón Alsina. Gracias, Imma Àries. ¿Cómo te encuentras? Pues estoy tranquilo aquí contigo, a ver qué nos depara. A ver qué surge, porque es súper interesante lo que haces. Voy a explicarles un poquito qué haces, a qué te dedicas. Él ha creado una escuela, tiene una escuela que se llama Playterapia, que te dice cómo aprender a usar los muñecos, unos muñecos de Playmobil que todo el mundo conoce, tienen muchos años. Tienen 51 años ahora mismo. Pues imagínate, los recordamos, yo sí. Por lo menos. Él lleva 9 años como acompañante sistémico y formador también, con más de 500 alumnos en formación presencial y online, con su página web que es escuelaplayterapia.com. Entonces, un poquito, ya que te he presentado a ti, me gustaría que presentases a los muñecos que te acompañan siempre y con los que, iba a decir juegas, pero no sé si es exactamente la palabra, pero sí que te dicen un montón de cosas de la persona que los mueve. ¿Es correcto como lo indico? ¿Sí? Así es. Vale. Los muñecos son una herramienta terapéutica y es una herramienta proyectiva. Entonces, ¿qué hacen los muñecos? Lo que hacen es sacar en externo una imagen interna, ¿vale? Una imagen inconsciente. Y cuando en el momento en que se colocan los muñecos en la tabla, por ejemplo, colocamos esta figura, y al colocar esta figura en una posición, a partir de aquí, pues la persona puede ver algo de esta figura. Entonces, lo que hace en el momento en que esa figura está posicionada, esta o las otras que vamos colocando, que pueden ser papá, mamá o el sistema, es crear una imagen. Entonces, en ese momento que se crea esa imagen, la persona puede empezar a darse cuenta de cuál es el conflicto y cuál es el movimiento que le puede ayudar a encontrar una solución. Y esto sería un poquito el trabajo con muñecos. Tú has dicho que juego, sí, juego porque me lo paso muy bien, sí, hombre, a la hora de enseñar, a la hora de demostrar, de ver aquello que nos están diciendo, pero la verdad es que es un trabajo muy serio y además es muy sanador si sabes utilizar la herramienta. Si no, lo que se puede convertir es 4 muñecos que se van moviendo y nada más. Yo te entiendo perfectamente. La vida realmente es un juego. Lo que pasa es que cuando aprendemos a jugar, a reírnos un poco de todo, lo comentábamos antes, ya se nos pasa el arroz, como dicen, ¿no? Pero sí que es súper efectivo. Entonces, por ejemplo, si te llega una paciente o un paciente con un problema, siempre, o sea, ese problema, aunque no tenga forma física, va a acabar siendo un muñeco. Sí. Cuando yo trabajo más que con pacientes, trabajo con clientes o personas consultantes, ¿vale? Vale. Más que nada porque como no soy psicólogo colegiado, no tengo pacientes. Tengo personas que vienen a buscar cuando hay un conflicto, esta vez generalmente es un conflicto interno o externo de relaciones con otras personas, de sensaciones corporales. Entonces, en ese momento me viene a consulta, ¿vale? Y me hace una demanda. Entonces, esa demanda que me propone la persona, lo que voy a hacer yo es encontrar cuáles son las figuras importantes para ese trabajo, ¿vale? Bien. Entonces, en esa hay una parte muy importante que es la escucha. La escucha quiere decir que cuando yo estoy trabajando contigo y tú me dices, Ramón, me pasa esto, y me empiezas a explicar qué es lo que te está pasando, yo tengo que estar muy atento a lo que dices, a lo que no dices, cómo lo dices, qué dice tu cuerpo. Y entonces en ese momento yo te digo, pues busca una figura para ti y una figura para X e Y. Ese X o Y pueden ser otras personas, pero también pueden ser emociones, sensaciones o conceptos abstractos. Pero siempre se representan con muñecos. ¿Me estoy explicando? Te estás explicando, y iba a hacer un inciso en conceptos abstractos. ¿A qué te podrías referir? Por ejemplo, cuando hablamos de un bloqueo. Siento un bloqueo. Entonces la persona no sabe qué es ese bloqueo. Vale. Ella siente un bloqueo, entonces le diría, por ejemplo, busca una figura que represente al bloqueo y la posicionas. Y en ese momento, pues la persona coloca la figura que representa el bloqueo.
Otro concepto abstracto, por ejemplo, puede ser el miedo a avanzar en la vida, ¿sí? Sí, sí. Otro podría ser una emoción. Imagínate que dice, siento mucha rabia. Pues en un momento dado le puede decir, busca una figura que represente la rabia y posiciónala. Pues esto serían la parte de los conceptos abstractos. Cuando hablamos de figuras que son personas, es cuando decimos una figura para ti, para tu padre, para tu madre, para tu pareja, una figura para tus hijos o una figura para tu jefe. Entonces, estos serían las personas y después estarían esas partes de conceptos más abstractos. Muy bien explicado. Ahora te quería, ya que has nombrado mamá, papá y todo eso, estamos entrando en el árbol, ¿no? En el árbol, en la sistémica, ¿por qué son tan importantes esas figuras? Que a veces mucha gente comenta, yo estoy harto ya de papá y mamá y resulta que el vínculo es para toda la vida. O sea, hay que entenderlo eso. Luego está la relación. Pero entonces, sobre todo, el orden, Sí. para mí es muy importante. Y si nos lo puedes aclarar tú con tus palabras o tus muñecos, como te venga bien. Mira, Inma, te explico. Papá y mamá son lo más importante para nosotros, aunque a veces no seamos conscientes, y para que se entienda cuál es el proceso más o menos en un ciclo vital de una persona, sería en la infancia generalmente una gran conexión con el padre o con la madre, ¿vale? Es un sí a todo lo que nos dicen. Vale. Cuando llega la adolescencia es un no. No me sirve, no quiero lo que me dices, hay un rechazo muy grande. Y a medida que vamos avanzando en una etapa, entramos en la etapa adulta, ahí tienes que volver a decir sí, pero un sí a tal como son, a tal como fueron, a tal como serán. Y aquí está la dificultad. ¿Me explico? Sí. ¿Y para qué? Para que cuando nos vayamos al otro plano, estemos en paz. Por eso es tan importante. Pero sí que ocurre que muchas veces hay un conflicto muy interno de enfado con mamá y con papá. Y esto tiene que ver porque en la infancia, en esta etapa, pues podemos sentir que mamá y papá igual no nos dieron lo que nosotros necesitábamos. Igual hubo una ruptura del vínculo amoroso. Puede ser que sintiéramos una herida de abandono, de rechazo, de injusticia, de vergüenza. O todas a la vez. O todas a la vez. Entonces, todo esto, lo que va a ocurrir es que esta herida que se manifiesta en la etapa infantil se va a reproducir en la etapa adulta. Y sin darnos cuenta, cuando tengamos algún tipo de conflicto o tengamos alguna situación, podríamos decir un poco extraña, vamos a hacer una regresión y en lugar de estar en el adulto, vamos a estar en el niño. Y entonces, desde el niño, no tenemos los recursos para afrontar las situaciones de la vida. ¿Me estoy explicando? Sí, porque ese niño debe sacar la rabia, debe sacar Claro. todas esas emociones que le crearon sus papás cuando era pequeño. Así es. Y mamá va viniendo de vez en cuando a verte, ¿no? Si no solucionas el problema. Así es. Venga. Mamá va a venir y papá también. Y de papá y van a y- aparecer en todas partes mamás y papás que te van a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o vas a buscar personas que le digas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? Como si fuera mamá o papá. Correcto, ¿Vale? correcto. Porque no estás en el adulto, sino que estás en el niño. Entonces, tú estabas comentando esta parte del vínculo con mamá y papá y has explicado muy bien que lo que vamos a sanar es el vínculo. Y el vínculo es aquello que nos une por destino. ¿Qué significa esto? Que cuando esa mamá y ese papá, Sí. esos dos seres, Sí. los pondremos así al revés, se juntaron y hicieron el Big Bang, el chispazo de la vida, Sí, en el cual el milagro. el milagro salimos nosotros, Sí. esto es el vínculo por destino. Estas tres personas y todos los que hay detrás, para que entendamos, voy a colocar aquí las figuras, para entrar un poquito en esta parte del orden que estabas comentando, este era el papá, esta era la mamá, y aquí colocaríamos pues diferentes figuras. Simplemente es un ejemplo para que se entienda qué es el orden, ¿no? Aquí colocaríamos lo que serían los abuelos, aquí colocaríamos las abuelas, perdón, los bisabuelos. Vamos poniendo aquí las figuras. ¿Quieres girarlo hacia la ¿Hacia cámara? allí? ¿Así? Sí, hombre, los veremos de cara, los Perfecto. verán de cara también. Perfecto. Hacia incluso una vuelta más. ¿Un poquito Espérate más? que te lo digo exacto. Más. O sea, de espaldas a ti.
Ahora sí, se ve perfecto, ¿así? sí. Vale, Esa es vale. la posición. Entonces, Venga. aquí, fíjate que de alguna forma había ese niño que es el que llega a la vida después de todos estos milagros de la vida. Sí. Cada pareja es un milagro el milagro es el hijo o la hija que sale de esa pareja. Entonces aquí fijamos que son una pareja, aquí hay 2, 4, 8, 16, 32... 64, Miles. 128, 256, 512, 1024, Sí, 2048 y así. Estoy hablando de parejas, ¿eh? De que, parejas, que son sí. 2. Entonces, fíjate que cuando nos damos cuenta, nosotros somos mucho más de lo que creemos. Entonces, esta figurita que es el regalo de la vida, el chispazo, esta figura se va a hacer adulta. Y en ese momento en que sea adulta, primero tendría que integrar a ese niño o esa niña, que a veces es un trabajo importante porque se produce un rechazo del adulto al niño que fuimos, y ese rechazo tiene que ver con que ese niño o esa niña no lo hizo bien. No se defendió cuando se tenía que defender. No fue capaz de sostener o de hacer que mamá y papá se mantuvieran juntos. Vivió situaciones de vergüenza. Entonces, nosotros como adultos estamos enfadados con ese niño, con el niño. Con papá, mamá y con el niño, Dios. Claro, y entonces ese movimiento, para que entendamos, en algún momento se tiene que trabajar con el niño y después con los padres. Cuando hablamos de orden, Inma, primero llegan los bisabuelos, después los abuelos, después los padres y después nosotros, que somos los últimos de llegar al sistema. En el momento en que tenemos una pareja y después tenemos hijos, los siguientes últimos son los hijos. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, nuestro lugar, para que entendamos, con respecto al sistema anterior, a esta parte de los antepasados o ancestros, es el último en llegar. Vale, sí, siempre somos el último hasta que tenemos descendientes. Hasta que tenemos descendientes. ¿Qué ocurre con esta parte del orden? Que en muchísimas ocasiones se produce un desorden. ¿Y cómo se produce este desorden? Pues, aunque aquí voy a sacar el niño, la niña, para que se entienda el trabajo desde el adulto. Cuando esta persona adulta que somos nosotros, que es esta figura de aquí, Sí. se coloca aquí detrás de papá y mamá, y estoy hablando inconscientemente, ¿eh? Sí, Como para cuidarlos, para protegerlos, para salvarlos, ahí se está produciendo un desorden que significa que la persona se siente más grande que sus padres. A pesar de que los cuide y los... Sí, aquí voy a hacer unos matices Sí, porque es importante, porque se puede malinterpretar. Sí. O sea, una cosa es cuando llegamos a una cierta edad, que nuestros padres se hacen mayores, necesitan ser cuidados. Bien, Pero nosotros tenemos que cuidarles desde los hijos que somos, correcto. nunca desde los padres de ellos. Es que esos roles se cogen muchas Ya, veces. ya. Haces de mamá cuando no toca, Ya. haces de... ¿Sabes qué ocurre? Que en el momento en que alguien hace este rol y se coloca como padre o madre de sus padres, Sí. está diciendo que sus padres no son suficientes. Y en ese momento ocurre otra cosa muy interesante que a veces no somos conscientes. Esta persona, imagínate que tiene una pareja. En el momento que hace de pareja, de madre o de padre de sus padres, deja a la pareja de lado. Porque la pareja está donde tendría que estar La pareja ella. tiene que estar donde está y la otra persona está haciendo otro rol. Si además en esta relación de pareja hay unos hijos, Sí. esos hijos van a sentir el vacío de esa madre o ese padre, que está ocupando otro rol. ¿Sí? Sí, sí, Vale. sí. Imagínate también que en lugar de estar por detrás, la persona está entre medias de mamá y de papá. Otra vez está en desorden. Porque en este caso, lo que se puede mostrar es que está haciendo de pareja de uno o del otro. O está haciendo de pegamento de los dos. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces ahí es un desorden. Sí, claro. Si alguien, en lugar de colocarse aquí, se coloca aquí en el lugar del abuelo y el abuelo lo coloca aquí, está ocupando un rol que no le toca. Entonces, lo más importante a la hora de trabajar lo sistémico, a la hora de poder darnos cuenta de que nos está pasando, es el orden. Y después está el amor.
Sí, van de la mano, diría. Una Sí, vez pero... lo has ordenado, surge el amor o se hace gracias al amor el orden. Sí, pero ocurre una cosa que también es muy interesante, que seguramente te suena por las entrevistas que has hecho, Sí, que es un amor ciego o un amor sí, infantil. Claro, sí, sí. cuando no hay orden, es un amor infantil. Y ese amor infantil es de querer salvar al sistema o de seguir a alguien del sistema o de repetir el patrón de alguien del sistema. Esto es el amor infantil, que es un amor, pero es un amor poco sano. En el momento en que la persona sale del rol y se coloca en el lugar que le corresponde, desde ahí puede hacer los movimientos, y estoy hablando de movimientos internos, para acompañar, para cuidar desde el amor. Vale. Pero ese es el amor maduro o amor adulto. Sí, bien, la pregunta que se me ocurre ahora para que todo el mundo sepa cómo, a veces el cómo no es, pero bueno, ¿cómo podemos pasar, o sea, reconocer que estamos en el infantil y pasarnos al adulto? ¿Cómo se reconoce y de qué manera podemos andar a colocarnos en nuestro sitio? Tú lo ves con los muñecos, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo hacemos? A ver. Cuando yo trabajo con los muñecos o cuando enseño a utilizar los muñecos, hay una parte que es muy importante, que es la parte inconsciente. O sea, lo que está mostrando es ese inconsciente que a veces no vemos porque está ahí oculto, ¿vale? Entonces, cuando hago el trabajo con los muñecos, aparte de ver aquello que a simple vista no puede ver la persona, le acompaño a que lo pueda ver, o sea, sería una suma de miradas. Bien. La persona ve hasta aquí, yo veo hasta aquí y entre los dos pues ampliamos la mirada. En el momento que la persona se da cuenta de que está en desorden, está en una lealtad, está en una vinculación con alguien del sistema, está en un amor infantil, en ese momento es el primer paso para que pueda cambiar. Reconocer lo que es. Esto es lo que es. Y a partir de aquí, yo lo que hago, proponer, fíjate que antes estaba esta figura aquí, Sí. y he dicho que la persona ocupe su lugar. Entonces, a partir de aquí, lo que yo propongo en las sesiones es que la persona haga movimientos, ocupe su lugar. A partir de aquí se entiende, ¿eh? Sí, sí, ya sí. ocupa su lugar, pero Sí. en ese momento en que la persona agarra su figura y la coloca, está tomando una responsabilidad. ¿Sí? Porque en la parte... O sea, aquí estamos trabajando en un lugar más profundo, en el alma, no en la parte más cognitiva o racional. Vamos más profundo. Entonces, la persona hace este movimiento y en el momento en que coloca la figura allí, pasa algo en su cuerpo. Inevitablemente. Inevitablemente. Y en ese pasar en el cuerpo, yo estoy muy atento. ¿Recuerdas que antes hablábamos de la escucha? Sí. Pues ahí estoy viendo que está escuchando, que está pasando en su cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy en resonancia y lo siento. Y entonces siento que quizás hay una parte que está en tensión, porque está haciendo algo distinto. Igual siento que en algún momento la persona hace internamente un... Qué relax, ¿no? como si se Relax. liberase, ¿no? Sí. Entonces, esto, de alguna forma, lleva a lo que vamos a llamar imagen de solución o imagen de fuerza. El movimiento ayuda. Toma de conciencia, movimiento. En ese movimiento hay una toma de responsabilidad. Y después hay una parte importante también en lo que es el lenguaje. Utilizamos frases sanadoras. Por ejemplo, en este caso, imagínate que la persona después de ocupar este lugar se giraría y miraría las figuras de papá o de mamá, en este caso yo giraría la tabla Vale, para que los sí, viera, sí. ¿sí? Y en este caso yo le propondría que le dijera, vosotros sois los padres y yo soy la hija. Vosotros sois los grandes y yo soy la pequeña. Y puede decir también, hasta ahora lo he hecho por amor y ahora ocupo mi lugar de hija por amor. Y entonces esas frases ayudan a que ese movimiento que se ha producido internamente haga un clic. Es como un Tetris. Sí, que se acomode, Se que se acomoda. acople, Sí. que te lo lleves puesto, vamos. Sí. Eso es. Y aquí está la gracia. Cuando trabajas con muñecos, el tema es que se lo lleven puesto. Entonces a mí me dicen, ¿y qué tengo que hacer ahora? Digo, nada. Nada, no, porque ya has hecho el trabajo aquí. O sea, en ocasiones hacer este movimiento es algo muy importante y muy duro para las personas.
Porque siempre han estado en una posición y ahora están cambiando de lugar y están ocupando el suyo. En el momento que la persona hace este movimiento, de alguna forma es como si internamente estuviera fallando a su sistema. Sí, porque hay una sensación de si hasta ahora lo he estado haciendo, ¿qué pasará ahora si los suelto o si ya no los cuido? Si justo me pongo donde me toca. Claro, me pongo donde me toca. Es un puzzle la vida. Si ocupas tu lugar, fantástico. Es pero fantástico. si no, todo está descolocado, ¿eh? Entonces, ahí vemos la importancia de ocupar el lugar. ¿Sí? Entonces, el orden ayuda a que la vida sea un poco más fácil, teniendo en cuenta que la vida nos va a poner pues, miles de trampas, miles de cositas para que las vayamos. Pero si estás en orden, es más fácil sostener. Si tú estás colocada como hija, como pareja, como madre, como hermana, como nieta, de alguna forma, cuando viene un terremoto, viene alguna cosa, una crisis, será más fácil de que lo sostengas. ¿Sí? Sobre todo porque estás en el adulto cuando Claro, haces esto. sobre todo porque estás en el adulto. Entonces, yo tengo en cuenta la parte del orden y también tengo en cuenta, por ejemplo, sobre todo cuando trabajo, estoy utilizando los órdenes del amor de Bert Hellinger. Entonces, los órdenes del amor el primero sería la pertenencia, y es que todo y todos pertenecen. Y ahora lo voy a hacer aquí en esta tabla. Ahora imaginaros que están estas figuras, ¿Sí? y yo simplemente saco una figura. Aquí, ese movimiento de sacar una figura produce un vacío. Entonces, de alguna forma, cuando hay alguna figura que representa a una persona que no está en el lugar que le toca, se produce una exclusión. Y las exclusiones lo que hacen es que ocurran situaciones en el momento actual para que se vuelva a dar el lugar a estas personas o a estas situaciones de vida. Entonces, tengo en cuenta la pertenencia. Imagínate, Inma, Sí. que le digo a alguien, busca Sí. una figura para ti, para tu padre y para tu madre. Vale. Bien, vamos bien, ¿no? Sí, sí. He pedido 3 figuras. Bien. Pues la persona me escoge solo 2 figuras. Y coloca 2 figuras. Y quizás se descuida a mamá o a papá. Inconscientemente. Sí. O sea, le pides 3 figuras y se descuida una. Vale. ¿El próximo paso cuál sería? El próximo paso yo empiezo a trabajar y voy diciendo, bueno, ¿cómo está tu figura? ¿Cómo está la otra figura? Y cuando hemos hecho este trabajo de cómo están, Sí. le digo, ¿y qué falta? Entonces, cuando reacciones... Claro, entonces dicen, uy, falta papá. Vale. Ostras. Y entonces la persona dice, es que siempre me descuido de él. Por ejemplo. Vale. O a veces dice, es que mi padre nunca estuvo en casa. Y por eso se produce esa exclusión inconsciente. Vale. Pero Vale, entonces el sistema le falta algo, ¿no? Claro, y entonces ahí en ese caso yo le pediría que buscase esa figura y que la posicionase. En el momento que se incluye la figura, ya estamos dándole lugar, ya pertenece. ¿Sí? Y él también lo integra. Y también lo integra. Y una próxima vez no se olvidará de papá. Y es posible que se hace el movimiento, si se lo lleva puesto, Eso es. en otra ocasión no se lo olvide. Quizás lo ponga lejos. Quizás la próxima vez lo ponga aquí, en la esquina. Bueno, pero estará... Pero está dentro. Bien, bien, bien. Entonces ahí ya es la pertenencia. Cuando hablo de la pertenencia también es aquellas situaciones difíciles del sistema. Por ejemplo, hay sistemas en que hay una enfermedad que pasa de generación en generación. Pues en este caso tendríamos que colocar una figura que represente esa enfermedad en el sistema Vale. para darle lugar. Imagínate que hay una adicción, pues colocaríamos la figura de la adicción. Sí. Imagínate que hay un tema de guerra civil, que es un tema que, aunque parezca mentira, aún nos sigue afectando. Sí. Vale. Sí. Entonces, ahí en este caso, pues se podría colocar lo que es una figura para la guerra civil o para los dos bandos, si hubiese un conflicto entre los dos bandos, Vale. para darles el lugar. Sin entrar en juicio cuál era mejor o peor, porque en nosotros está todo. Nosotros somos una suma de memorias Sí. biográficas, sistémicas y transgeneracionales. Entonces, esto sería un poco lo que es la pertenencia. ¿Sí? Fantástico, sí, sí. Y llego a la parte del equilibrio. Y el equilibrio es que las generaciones anteriores son los que dan y las generaciones posteriores toman. ¿Qué es lo que nos dan? Nos dan. ¿Qué nos dan? Nuestro lugar, la vida, ¿no? La vida. La vida, sobre La todo. vida, sobre todo. Sobre todo. Vale, nos dan la vida y a veces pues nos dan cariño, a veces nos dan palizas, a veces nos dan amor, de formas distintas, Bueno, ¿vale? sí, pero Nos dan.
Nos dan, sí. Entonces, nosotros tenemos que tomar lo que nos dan. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no lo tomamos. No, esto no lo quiero, lo quería distinto. Entonces, en ese movimiento en el equilibrio es ellos dan y nosotros tomamos. En el momento en que nosotros tomamos, podemos dar. Sí, por supuesto, eso es casi una ley, ¿eh? Es una ley, pero esto ocurre en todas partes de la vida, ¿no? Sí, sí. O sea, primero tienes que aprender para después poder dar. Correcto. Es así la vida, ¿no? ¿Y cuando a alguien no le dan nunca? Siempre le dan. No, pero no sabe ver que le dan, pero bueno, entiende que nunca le han dado nada, luego le pueden decir, pero si a ti lo que te falta es dar. No, ¿sabes qué pasa? Cuando alguien se da cuenta de que no le dan, si piensa que no le dan nada, Sí. ahí yo de alguna forma voy a buscar alguna estrategia para que se dé cuenta de lo que le han dado. Eso es importantísimo, sí. Y entonces, en el momento en que se dé cuenta de lo que le han dado, es posible de que empiece a validar aquello y empiece a encontrar sentido en su vida. Y al encontrar el sentido en su vida, quizás pueda ofrecer algo más al mundo. A sí mismo y al mundo, Sí. claro. Pero en el dar también tienes que darte a ti, ¿no? Sí, sobre todo es muy importante en ese dar. Hoy he hecho una sesión que no he trabajado con muñecos, pero en una persona le costaba tomar el amor. Entonces, claro, es curioso, ¿no? No, pero mucha gente no No, quiere saber nada del nada. amor, ¿eh? Nada, es Eso muy de que curioso. me quieran, eso de querer, uff. Es muy curioso porque siempre hablamos de amor, pero cuando nos dan amor, lo rechazamos. Yo tengo un gato, se parece un poco a mí. No, te explico, yo vale, te explico. Porque iba a decir, el gato No. es lo mejor del mundo, ¿eh? Ya, pero el gato lo abrazas y cuando lleva 3 segundos ya se quiere ir. Salta corriendo. Es eso. Claro. Ese justo. En cambio, tengo una gata que se pone aquí, se acurruca y deja darse amor. Fíjate. Pero Vale, sí. pues esto es lo mismo con los humanos. Y aquí se vería lo mismo con el trabajo con los muñecos. Si una persona se coloca mirando hacia atrás, no está tomando o está pidiendo que le den más. Vale. ¿Vale? Entonces la persona tiene que ser mirando hacia adelante. Delante está la vida. Detrás está lo que sería la muerte. A ver, eso como... Sí, claro, porque detrás están nuestras generaciones anteriores. Vale, vale. La muerte quieres decir que ellos ya no están aquí. Ya no Vale, están. vale. No es que tengas la muerte en la espalda todo el la día. muerte está todo el rato con nosotros. Ah, eso sí. Pero no es eso que esté sí. la muerte, están las generaciones anteriores, están detrás nuestro. Y la vida está delante y nuestras generaciones posteriores están delante. Correcto. Entonces, nuestro trabajo es mirar si están bien mamá y papá. Bien. ¿Están bien? Me giro. Que en un momento dado hay una situación concreta, pues quizás tenga que prestar atención. Pero cuando una persona se dedica solo a ellos, pierde su vida. Porque está contra vida. Madre mía, hay mucha gente que se queda con los padres a cuidarlos hasta el final, pensando que es lo más grande que puede hacer. Sacarlos de ahí es Claro. pico y pala, ¿eh? Aquí lo importante es qué quiere la persona. Si la persona quiere quedarse ahí, pues para mí estará bien. Si la persona me viene a consulta, yo siempre explico que yo trabajo para las personas que quieren encontrar una solución. Si no quieren encontrar una solución, no hace falta que hagamos nada. No. Entonces, si alguien tiene una situación que a priori parece que está en desorden, pero lo lleva bien, para mí está bien. Pero cuando hay alguien que de alguna forma no es feliz con lo que está haciendo, no es feliz con la situación que está viviendo, en este caso tiene que hacer un movimiento. Y a veces lo que me gusta utilizar es, les pregunto, ¿cuántos años tienes? Y entonces me dicen, 45. Y digo, pues te quedan 40 años de vida. Tú decides. Claro, la decisión es lo Es más... tuya. Entonces ahí a veces dicen, vale, perfecto, pues quizás sí que mire para adelante. Hombre, gírate ya, ¿eh? Gírate ya, que ya tienes edad para mirar a la vida, ¿no? Bueno, hay unos a los 45, otros a los 50, otros Sí. nunca. Nunca. Y tampoco, o sea, en realidad tú tienes ese de libre albedrío, que ahora me ha venido, yo creo que el único que tenemos es decidir si queremos seguir con el sufrimiento o si queremos verlo todo con amor. Sí, vale. No creo que haya más posibilidades, ¿eh? Cuando hablamos del sufrimiento hay una frase que es el dolor es inevitable y el sufrimiento es una elección. Te quedas enganchada en el sufrimiento. En este caso tendríamos que ver qué beneficios tiene la persona cuando está en ese sufrimiento.
Puede haber múltiples. Sí, es verdad. Hay Claro, gente que puede se ser- siente bien. Claro, porque Sí, se siente sí. cuidada, se siente mirada, pertenece a otros grupos que están sufriendo, se Sí. sienten mejores, que hay una serie de beneficios. Entonces, si alguien se mantiene en el sufrimiento, pero quiere salir del sufrimiento, tiene que hacer un pacto consigo misma para hacer ese cambio. Y abrirse a eso, a mirar las situaciones desde un lugar distinto. En ese lugar distinto que haya más posibilidades. Sabiendo que siempre va a haber situaciones que le van a llevar al dolor, pero que esta vez no hace falta que se quede enganchada en el sufrimiento. Y es lo que decías hace un momento, esa parte de mirar las cosas con amor, con respeto. Siempre. Por encima de todo, siempre. Es que cambia la vida por completo. Lo que pasa que hay veces que uno, como lleva esa ira, ¿sabes? Que ya te lo vas quitando de encima, porque es que vivir así es insoportable, ir mordiendo por la calle a cualquiera que te... ¿Me explico? Porque está saliendo esa persona enfadada desde pequeñita y se encuentra papás y mamás por todos lados. Vivir ahí es que es insoportable. Llega un momento que uno dice, vaya, me cansé de esto. Entonces vamos a intentar poner amor en todo y entender un poco que la unidad, no sé si tú entras ahí también, pero bueno, que todos somos uno, venimos del mismo sitio, nos vamos al mismo sitio de diferentes maneras. Unos se van con más amor, recuperado aquí siendo ser humano, otros se va todavía por reparar muchas cosas y van viniendo y vamos viniendo. Yo lo veo así. O sea, lo veo así, entonces, por eso es tan importante esas cosas que tú haces, empecemos por el orden, démonos cuenta de la pertenencia. ¿Cómo, ahora se me ocurre, cómo tú podrías distinguir si una persona está en lealtad con un bisabuelo, con un abuelo, con una abuela, con quién, o con un tío, o con, yo qué sé, por ejemplo, hablando de los muñecos, ¿eh? Sí, sí, vale. sí. Tú imagínate, voy a utilizar dos figuras porque no veo ninguna que... Luego que no se me escape otra pregunta. Vale, tú la tienes ahí la pregunta, Sí, sí me la quedo. Voy a quitar esta figura, ¿vale? Vale, sí. Imagínate que esta es la persona en consulta. Bien. Y este es un bisabuelo, ¿vale? Bisabuelo o bisabuela, me es igual. En algún momento, depende de cómo esté posicionada, depende cuál ha sido la demanda y depende de lo que me ha explicado durante la entrevista, porque hay diferentes pasos que yo tengo en cuenta antes de poner los muñecos. Si en un momento dado yo me doy cuenta que hay dos figuras similares, Ya está. ya está. Fíjate, ¿eh? Fíjate que aquí estamos utilizando que hay un azul aquí y un azul aquí. No son iguales, pero esta figura está mirando a esa figura en un tono similar. En este caso, ¿sí? Estaría pudiendo mostrar que hay una lealtad con esta persona. ¿Vale? Si, por ejemplo, además la persona me la pone tumbada, Sí. si la persona me coloca la figura tumbada, esto es inconsciente, lo escoge el cliente, significa que esta persona ha tenido una muerte trágica. Yo voy a verificar que esto es una muerte trágica. Fíjate que ha colocado todas las figuras de pie, que es lo que ponen, menos una. Entonces yo voy a preguntar qué le pasó a esta persona. Entonces seguramente pues esta persona puede ser alguien que tuvo un accidente, alguien que fue asesinado, que fue un suicidio. ¿Me explico? Sí. Entonces, depende de cómo esté posicionada, puede ser, aunque no sea el mismo color, que si está mirando hacia allí, también veo una lealtad. ¿Sí? Si en algún momento vemos que la coloca una muy cerca, la coloca aquí, también puede ser una lealtad. ¿Sí? Sí. Son diferentes Posiciones de los muñecos en los cuales yo puedo ver que hay esa lealtad y que esa figura es importante. Vale, muy bien. ¿Sí? No, te has explicado muy bien. Fíjate que pequeños matices, o sea, tienes que estar súper atento, ¿eh? Sí. Porque claro, los muñecos están coloridos y en eso entra ya la pregunta que te comentaba, que es decir, la vestimenta de los muñecos, los hay que pueden llevar un bolso, un gorro, un hacha, ¿También te están diciendo cosas? Sí, yo te explico. Por ejemplo, si sacas no, claro. el más negro y con una espada. Vale, el yo más soy negro, esta. Tú eres esta. Por ejemplo. Vale, tú eres esta figura, no sé si se ve por aquí. Yo la dejo aquí, ¿se ve así? Se ve, sí. Sí, tú eres esta figura, entonces... Bájala un poquito y aquí, se ve mejor. Sí. Aquí, sí, ahí. Perfecto. Entonces, tú eres esta figura, entonces yo iría preguntando qué es lo que ves en esta figura, pim, pam, y tienes una espada.
¿vale? Entonces, si lo buscamos desde una parte racional, una espada puede ser para hacer daño, por ejemplo. Pero quizás en este caso la espada te sirva para, en algún momento durante la sesión, para romper con esas lealtades con el sistema. Y tú ya te sacas con la espada para hacerlo. Lo haces inconscientemente. Entonces, sí, pero... mi mirada como terapeuta, como formador, es encontrar ese recurso que a ti te ayude. Y convertir aquello que a priori es un conflicto en una solución, ¿vale? Entonces, cuando vemos estos accesorios van cambiando de mano de los muñecos. ¿Qué significa? Que hoy, casualmente, esta figura estaba ahí, pero a veces nos encontramos con una bella princesa con una espada. Y ahí, pues, quizás, si está trabajando algo, por ejemplo, con el masculino, pues si tiene una espada, igual es que está en lucha con el masculino. ¿Me explico? Vale, porque es una princesa linda, con un vestido fantástico. Rosa, preciosa, y lleva una espada o lleva una pistola y resulta que tiene una pareja al lado y casualmente, ¿me explico? No, entonces son matices. No significa que cada vez que haya una pistola signifique esto, pero depende del contexto, depende la demanda, depende cuál es el conflicto, yo tengo en cuenta esto. Y voy a darle un valor a ese recurso. Una cosa importante cuando trabajamos con los muñecos es que si una persona escoge una figura que lleva un recurso, no se le puede quitar. Vale. Si se le quita, estamos excluyendo otra vez. Algo falta. Algo falta. Y recordamos que todo pertenece. Entonces, si sacamos esto es donde está el regalo para la sesión. Y el regalo de la sesión aparecerá en un momento en el cual primero llegaremos a la parte del conflicto y cuando la persona ha hecho el clic, es como si fuera un puerto de montaña. Va subiendo y cuando llega a este momento, que es el momento de máximo conflicto o máxima duda durante la sesión, cuando pasa ese puerto de montaña, después ya vamos bajando y es cuando esto se convertirá en un regalo. Nunca se acabará sacando, ¿eh? Lo que no, te explico. Sí. Hay momentos en que después de... Sí. Esto es lo que hacer el clic y bajar por la montaña, ¿sí? Esto es lo que explico en las formaciones, porque tiene que tener como un sentido, ¿vale? Sí. Después de hacer el clic, ese momento de crisis, ese momento de rendición interna, ese momento de encontrar una reconciliación con una parte, consigo misma y con el resto, quizás en ese momento se pueda sacar la espada y dejarla al lado para que si en algún momento la persona necesita este recurso, lo pueda volver a tomar. ¿Esto qué significa? Que si una persona, pongamos, ha vivido toda la vida enfadada con todo, es un recurso que le ha servido hasta este momento. Si empieza a hacer una sesión y se le quita todo el enfado y empieza a verlo todo maravilloso, se va a volver psicótica. Dirá, me está pasando algo, estoy rarísimo y no me gusta. Entonces, el cambio tiene que ser progresivo. Entonces, en este caso, estos elementos que pueden representar recursos o pueden representar algunas cosas, se dejan al lado para que la persona pueda tomarlos en algún momento dado y después soltarlos. Sí, para hacer el tránsito. Sí, no, es que tú imagínate si toda mi vida me he sentido cómoda, yo qué sé, gritando a alguien que se repite de diferentes maneras y de repente veo, ¡ay, lo que he hecho, no, madre mía! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, eso no lo quiero hacer más. No puedo sostener, No. Vale, pero tú me dices, bueno, vale, pues como ya no de esto, haz el cambio y a partir de ahora no lo harás más. Pero bueno, es un salto al vacío. Sí, y claro, a veces el sostener ese salto al vacío no es fácil. No es fácil, no. Si fuese fácil, habría mucha más gente consciente, despierta, con amor, con compasión, ir dando y dando todo eso a los demás. Y eso no es el país que tenemos, el mundo no está así por algo. Entonces, claro, ese es un detalle. Ese movimiento de saltar al vacío, a lo que me ocurre en algunas ocasiones cuando la persona hace un trabajo potente con los muñecos, para mí lo importante es que haga el trabajo en la sesión. Después ese trabajo se va a manifestar seguramente en el día a día. Si vienes a buscar que se cambie el día a día es imposible, entonces el cambio va a ser aquí. Entonces en ocasiones lo que ocurre es que la persona se siente rara.
Y entonces yo en este caso siempre les digo que si en algún momento, después de hacer una sesión, necesitan compartir algo conmigo, pues lo compartan. Entonces me dicen, Ramón, me está pasando esto, ¿es normal? Sí. Y entonces digo, sí, porque el movimiento, vale, vas bien, ¡pum! Y poco a poco, dice, llega un momento que dices, ¿sabes una cosa? Que antes me enfadaba las 24 horas del día y ahora solo estoy enfadado 1 hora. Eso es sanación. Aunque te digan 20 en vez de 24, ya vamos adelante. Ya vamos bien, sí. Porque Sí. claro, es que hay que es paulatino. El Al movimiento final no es tanto eliminar el síntoma o eliminar el bloqueo, es simplemente convivir con él. Y que esa situación como pierda intensidad y que se repita menos en el tiempo. Ya está. Eso es la sanación. Eso es. Porque Sí. al final Sí, hay unos temas troncales que los vamos a llevar de vida. Sí, Hay unas heridas que las llevaremos siempre. Pero lo importante es cómo lo gestionamos y cómo lo vivimos. Yo explico siempre que yo cuando tenía 6 años empecé a ahogarme y hasta casi los 40 he tenido asma. De hecho, me llamaba asmático y también me decía que era un asmático de mierda, así en plan... ¿Tú solito? Yo mismo me lo decía. Ah, vale, bien. Me lo decía. Hasta que Madre cuando mía, empecé a trabajarme y a hacer Sí, constelaciones, sí. empecé a sanar y desde entonces lo que tengo son crisis asmáticas. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Ya no soy asmático de mierda, tengo crisis asmáticas. Y además pasa otra cosa también muy curiosa, ¿Qué? que si antes me ahogaba pues 6 días a la semana, ahora me ahogo, por ejemplo, una vez cada 3, 4 meses y la crisis es más corta. Sigue habiendo esa crisis, pero es mucho más pequeña. Y lo puedo sostener y vivo mucho mejor. Fíjate, pero bueno, te irás de este mundo siendo asmático de... No sé, no, de mierda ya no, Vale. no. Por favor, eso quítatelo ya, No, esa ya palabra está. no la uses. Esto simplemente lo utilizo para explicar Sí, cómo sí. me hablaba y cómo he cambiado... El poder de la palabra Sí, también, ¿eh? el poder de la Cuidado. palabra. Sí, sí. Hablando del poder de la palabra, Sí, cuando utilizamos los muñecos y se utilizan las frases sanadoras, deben ser en presente, en positivo y con fuerza. Cuando alguien dice, no quiero que me duele la cabeza, el inconsciente no ve el no y acaba diciendo, quiero que me duele la cabeza. Entonces, es importante ese tipo de lenguaje, cómo nos hablamos y cómo comunicamos. el no utilizarlo No. nunca. Cuesta, ¿eh? Ya. Uf, a mí se me escapa un montón. Ya. Sobre todo al aunque inicio. diga cosas que está bien, ¿eh? O sea, no quiero gritar más, por ejemplo. No. Entonces, quiero hablar más... Ahora, quiero en positivo. Eso me cuesta muchísimo. Claro. Pero Entonces, bueno. de alguna forma, cuando trabajamos con los muñecos y hacemos todo este cambio, no es que solo hagamos un pequeño cambio con los muñecos. Estoy provocando esos pequeños cambios en diferentes aspectos. Y la persona, si se va dando cuenta de que quizás cuando dice un no o pone un pero a la hora de comunicar, Ya estamos. y lo cambia, y en lugar de decir pero, dice aunque, ya cambia la frase. Sí, pero el pero Lo jode anula todo, todo todo. lo que has dicho, ¿eh? O sea, Estoy muy bien, pero ya estás. ya está. Eres muy guapa, pero... Ya ¿sí? está. Me caes muy bien, pero solo te quiero de amigo. No me jodas, ¿sí? Sí, el pero Ya borra está. todo Todo. lo dicho, todo. Entonces, ahí yo también propongo cuando diga, por ejemplo, estoy muy cansada y también tengo ganas de seguir viviendo. Bien. Porque si no, estoy muy cansada, pero... No. ¿Se entiende, no? Hombre, claro. Entonces, el no delante, el pero, son palabras que deberíamos de alguna forma eliminar o reducir de nuestra forma de hablar. Y esto es una toma de conciencia constante, ¿eh? Y lo hacemos absolutamente todos. Sí. Hoy escuchaba a un maestro de Cábala que decía, si abres la boca, que sea para decir cosas justo así, en positivo. Si no, cierra la boca. Y es tan fácil como eso. O sea que tenemos que estar siempre atentos y llegará un momento en que fluyamos con el positivo. Y bueno, ahí es cuando encuentras la paz. Y creo que en esta vida, si venimos a algo, es a encontrar la paz. A encontrar la paz y sobre todo una cosa muy importante que a veces nos olvidamos de ella. ¿Cuál? Vivir. Bueno, claro. Porque lo que hacemos muchas veces es sobrevivir. Sí. Y muchas veces estamos aquí de paso, no somos conscientes. Entonces, de alguna forma, estamos aquí para vivir y si podemos, vivir muy bien. Sobre todo para que el dolor de los nuestros
se apacigüe. tenga sentido. Y claro, lo que han sufrido. Lo que han vivido tengan sentido. Si no, si lo único que hacemos es sufrir, no tiene sentido. Además, esto va... Sí. Es que una forma de sanarte tú también es que la descendencia lo tenga más fácil, Sí, supongo. sí. En el momento en que alguien hace un trabajo para sí mismo, se recoloca, ve la vida de una forma distinta, en ese movimiento también ayuda a las generaciones posteriores. Lo que también es importante es que la persona no haga el movimiento para las generaciones posteriores. No. Porque si no se está olvidando de sí misma. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. No, primero eres tú y tú, porque en realidad solo existes tú, si es que existes. Nada más. No hay nada más. Yo explico siempre que los hijos no son nuestros, son hijos de la vida. Nosotros los traemos aquí y al final la vida se encarga de... He tenido mis momentos hasta llegar a ese punto, Sí, claro, evidentemente. todos. Pero sí, la vida es de ellos. No, tú estás ahí, pues eso, atenta. Si te necesitan, estás, y si no, lo mejor que les puedes dar a los hijos es demostrarles que eres feliz. Ya está, sí, es así. No creo que se les pueda dar otra... O sea, ¿y tu madre? ¿Feliz? Feliz. Ya Le va está. bien, le va bien. Ya está. Ya está. Y ellos libres de vivir la suya. Bueno, antes de terminar, que ya nos van contando el tiempo, ¿tienes fechas de intensivos? Sí. Vale, luego me explicas lo que significaría un intensivo y yo os hablo de las fechas. Uno es en Guatemala. Sí. Del 24 al 27 de julio, otro es en México, del 8 al 10 de agosto, y luego harás uno en Barcelona. Sí. Cuidadito para los que no quieran viajar o no estén en esos países, que del 28 al 31 de agosto tendremos la ocasión de venir a ese intensivo en Barcelona. Cuéntanos el intensivo y nos vamos despidiendo. Perfectísimamente. De tantísima gente que se va a encantar con los muñecos, Así contigo. sea. Y así sea, así es, hecho está. Venga. Un intensivo es un fin de semana. Por ejemplo, el de agosto y el de Guatemala son 4 días. Son 4 días o 3 días de formación. ¿Vale? En estas formaciones lo que hacemos es trabajos prácticos con los muñecos. ¿Cómo funciona esto? Yo voy dando unas directrices y entonces se hacen diferentes roles, cliente, terapeuta, observador, y entonces yo propongo pues, un trabajo, por ejemplo, con papá y con mamá, un trabajo con polaridades, un trabajo con las relaciones de pareja, y la persona hace la práctica de cómo utilizar los muñecos. El que hace de terapeuta tiene que hacer de terapeuta, el que hace de cliente tiene que hacer de cliente, y el observador observa, porque después lo que hacemos es un trabajo de supervisión. Después yo voy a las tablas y entonces hago una mirada y digo, ya sé lo que está pasando. Y me dicen, ¿cómo que ya lo sabes? Entonces, por la posición de las figuras... El maestro, soy el maestro. Amor de Dios. Claro. A veces me cuesta, pero generalmente digo, ya está. ¿Cómo que ya lo sabes? Digo, sí. No, y entonces... No te cuesta. Entonces explico Sí. qué es lo que falta por resolver. Bien. Y entonces en estos intensivos se hace muchísimo trabajo personal y profesional. Se aprende muchísimo. Son divertidos. Se hace muchísimo proceso. Bien. Y la gente aprende. Y si se dedican a lo que es la psicología, la terapia, el coaching, el trabajo social, la mediación, lo que sea, Es pueden una utilizarlo. herramienta Sí. fantástica. ¿eh? Sí. Estoy convencida, además he estado cerca de ti haciendo parte de un intensivo, pero fue un encuentro fantástico. Me di cuenta de lo mucho que te dicen los muñecos y de lo mucho que sanan a las personas y de que el ambiente que creas, y en eso te felicito, es de lo más. O sea que si alguien no sabe bien qué hacer unos días, Que venga a verme, que ¿no? vaya a ver a Ramón, porque va a salir mejor. O Así sea, es. seguro mejor de lo que entras. Felicidades, Ramón, por Gracias. dedicarte a esto y Gracias. por ayudar a tantísimas personas a ver la vida desde otra perspectiva, desde otra forma. Gracias. Gràcies a ti per estar aquí. Adeu a tots, fins aviat. Adeu. Adeu. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.